Muy bien, vamos a poner a su consideración este tema al cual estamos haciendo seguimiento. Nos parece importante, claro, comprender lo que realmente está ocurriendo en torno al caso José María Leyes. Recordamos todos lo que ocurría el viernes luego de una audiencia. Escuchábamos una primera declaración por parte del abogado de José María Leyes, lo escuchábamos al propio alcalde suspendido y poco más tarde hablaba la fiscal. Se generó un poco de confusión, es cierto. Vamos a recuperar precisamente algunos segmentos de esas declaraciones para entrar en materia. Y pues hoy, aunque tarde, pero la justicia llega. Agradecidos porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha emitido un fallo absolutamente claro, que básicamente lo que dice el fallo es de que José María Leyes estuvo ilegalmente detenido desde febrero del 2019, imagínense. En términos claros y sencillos, no hay una libertad irrestricta. La libertad irrestricta implica que una persona no está obligada a cumplir ninguna medida, sino que es simple y llana. Y en este caso el señor Leyes tiene medidas sustitutivas a la detención preventiva. Bueno, le decía, estos temas surgieron el viernes. En principio, inclusive muchos medios sacaron ya como noticia en titular y decían libertad irrestricta para José María Leyes, algo que fue cambiando con el transcurso de las horas. Hoy ha sucedido algo que me parece también importante y es justamente el motivo principal de este espacio de análisis y de diálogo. Ustedes enseguida van a ver a nuestro invitado que nos va a ayudar en el análisis. En conferencia de prensa y con documentos en mano, dos asambleístas demócratas han asegurado que lo que ellos denominan una resolución ha sido emitida por la Organización de Naciones Unidas, que entre otras cosas prueba, decían ellos en la conferencia de prensa, que José María Leyes es un perseguido político y que debe ser liberado inmediatamente. Hicieron mucho énfasis en el tema de su inocencia y agregaron al final que además debe ser beneficiado con una indemnización. Sobre este tema, a ver, por favor, veamos un primer tuit que hemos logrado identificar y que corresponde precisamente a José María Leyes. Él decía sobre este tema lo siguiente: Naciones Unidas declara y confirma que mi detención fue arbitraria, vulnerando mis derechos humanos y que el gobierno de Evo manipuló la justicia en mi contra. Ver declaración completa. Bueno, esto es justamente el detalle que nos va a llevar a un documento que enseguida vamos a compartir también. Él ponía el link de su declaración completa, que es motivo de este análisis. Pero no solamente este tuit, también lo vamos a revisar otro tuit que tiene que ver con lo que escribía Jared Genser, es el abogado de José María Leyes en este tema. Y él decía: ONU falla a favor de mi cliente José María Leyes, declarando que como perseguido político de Evo es Pueblo, está siendo detenido arbitrariamente y debe ser liberado de inmediato. Insto al nuevo gobierno de Bolivia a que cumpla con el fallo. Bueno, ahí está el panorama entonces que nos permite arrancar con el diálogo principal en esta noche, al arranque de Mirada Profunda. Para eso le doy la más cordial bienvenida al abogado Luis Inarra. Doctor Inarra, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Aquí pues dispuesto a dialogar sobre este tema, ¿no? Bueno, en principio ya habíamos destacado la primera parte de lo que ha significado la declaración de José María Leyes, la declaración de la fiscal, y esto que surge como elemento nuevo. Quisiéramos, por favor, una primera impresión, una lectura lo más objetiva posible en relación a qué significa esto que en palabras de asambleístas del Movimiento Demócrata Social es una resolución de la ONU, decían ellos. Sí, bueno, hay que aclarar ciertos puntos al respecto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la década de los años 60 ha sido en este caso aprobado por los Estados miembros de Naciones Unidas, por una mayoría de ellos, y ha instituido en sí, en su protocolo inclusive, la conformación de un comité, que es el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este Comité de Derechos Humanos tiene varios grupos de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos es el grupo de trabajo, que es el que ha emitido, en este caso, el dictamen o una resolución en el caso del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
Ahora, lo que cabe preguntarse es cuál es, en este caso, la cualidad o calidad jurídica de este documento, de esta resolución. Si bien no es un tribunal internacional, en este caso el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos tiene la capacidad de emitir, en este caso, dictámenes que vendrían a ser obligatorios para el Estado. Sin embargo, muchos estados, no solamente Bolivia, no han cumplido históricamente varios de estos fallos, porque lamentablemente las Naciones Unidas no tiene los medios coercitivos para imponer sus decisiones a los estados. Entonces, por ejemplo, es distinta la situación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está dentro del seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y dispone de ciertos mecanismos coercitivos, como no tiene el Comité de Derechos Humanos. Ahora, el documento que ha compartido el propio José María Leyes es un documento del grupo de trabajo, en este caso, sobre temas de detenciones forzosas, presunción de inocencia, que tiene este comité. No es un fallo en sí mismo, es una opinión de parte de este grupo de trabajo. Ahí, por favor, lo interrumpo, doctor Inarra, porque la intención es ser lo más precisos posibles, ¿no? E interpretar la noticia que hoy está en diferentes medios de comunicación. A ver, no es un fallo, me acaba de decir, es una opinión. Algo que yo presumía, le cuento, doctor Inarra, porque he estado revisando el documento y justamente el encabezado del documento dice opiniones aprobadas por el grupo de trabajo y bueno, sigue desarrollando, ¿no? Entonces, para decir esto con propiedad, estamos hablando de una opinión, no de un fallo. ¿Podría hablar yo de una resolución, igual que los asambleístas? Es que ni siquiera es una resolución. Es una opinión. Dentro de las declaraciones o denominativos que se dan a ciertos documentos en las Naciones Unidas, una resolución, por ejemplo, es una decisión política que pasa a adoptar un órgano político de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Asamblea General adopta resoluciones. De acuerdo. ¿No? Pero el grupo de trabajo no está en este caso aprobando una resolución, simplemente es un conjunto de opiniones en relación al caso del señor José María Leyes. De acuerdo. A propósito de cómo es que se ha manejado esta información, porque además tengo el antecedente primero, que surgió en la jornada de viernes, donde de manera muy expectante los seguidores de Leyes decían, bueno, tiene libertad irrestricta, entre el martes, miércoles, a más tardar el jueves podría retornar al municipio. Muchos de ellos se expresaban en este orden. Pero claro, luego se aclaró este tema y se dijo no es libertad irrestricta. Entonces ahora queremos justamente ver exactamente qué significa esta opinión por parte del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Estoy haciendo referencia al documento oficial que nos han proporcionado y que ha compartido el mismo José María Leyes. Escuchemos las declaraciones, por favor, del asambleísta Linet Villarroel. Quiero aclarar que este es el primer pronunciamiento de carácter internacional que viene desde la misma ONU, del Consejo de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que declara que el Estado boliviano, durante el gobierno de Evo Morales, ha violado los derechos humanos del alcalde electo por el pueblo cochabambino, José María Leyes, que establece que el alcalde José María Leyes es un perseguido político, que se han cometido arbitrariedades en su detención, que el gobierno de Evo Morales ha utilizado la justicia para sacarlo de su cargo de alcalde por ser opositor. La ONU es una entidad totalmente imparcial. Nadie tiene injerencia y han hecho una verificación específica en ese caso. Bueno, ahí está. ¿Qué le parece el entusiasmo? Lo digo entre comillas y con mucho respeto, pero o sea, hay un pleno convencimiento de que una noticia, vuelvo a la palabra inicial, resolución, analizado esto con más calma, una opinión, genera, ¿no?, como expectativa. Le decía, hay aparentemente una expectativa enorme, por lo menos en cuanto a los seguidores de José María Leyes se refiere. Creo que aquí es el momento oportuno para separar aguas. Una cosa es el significado jurídico de un documento y otra es el significado político que podría tener también. Bien. Lo que estábamos hablando hace un momento era en relación al significado o a la
cualidad jurídica que podría tener este documento. Y en realidad no es un fallo, no es una sentencia internacional, no es ni siquiera llega a ser un dictamen porque no es del propio Comité de Derechos Humanos, sino es de un grupo de trabajo que ha emitido una opinión y que seguramente va a ser valorada dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Cuestión que tendríamos que esperar todavía. Entonces, si bien no tiene, digamos, un realce jurídico, creo que por otro lado la significancia política es bastante interesante en el sentido de que se está reconociendo por parte de un órgano de Naciones Unidas o un subórgano de Naciones Unidas la vulneración de ciertos derechos que están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Cuestión que sería interesante entrar a analizar para ver qué supuestas violaciones se han cometido en este proceso o en esos procesos que se han interpuesto contra el alcalde José María Leyes, ¿no? Y a eso vamos, pero antes vamos a escuchar también las declaraciones del asambleísta Freddy González, quien se refería a este tema. Me parece que hay 2 o hasta 3 aspectos que vale la pena rescatar. Lo que hay que dejar absolutamente claro que esta resolución es de carácter vinculante. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno está en la obligación de cumplir. No solo el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Transparencia, quienes son los que han operado en su momento juntamente con Evo Morales y García Linera. Ellos deben retirar la denuncia y la acusación que han presentado. También se va a remitir esta resolución histórica al Poder Judicial y al Ministerio Público para que cumplan lo que se ha determinado en derecho y en la revisión de todo el proceso, lógicamente en la ONU a través de esta instancia internacional que ha declarado de que acá ha habido un perseguido político y lógicamente tiene que hacerse justicia. Bueno, por supuesto que vamos a hacer referencia a por lo menos 2 puntos. Primero, con mucho énfasis decía González, tiene carácter vinculante. Tengo que trasladar a la consulta, por supuesto, doctor Inarra. Sí, como mencionabas hace un momento, ¿no? De que este documento tiene un peso para el Estado boliviano, pues lo tiene. Pero no tiene una significancia jurídica como creen algunos asambleístas demócratas, lamentablemente. Es una opinión de un órgano político, en este caso de las Naciones Unidas. Sin embargo, este órgano, que es un grupo de trabajo, puede emitir esta opinión, que es simplemente una opinión, y la va a elevar al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este comité sí puede emitir dictámenes, lo ha hecho inclusive en el caso de la señora Rebeca Delgado, ¿no? Entonces habría que esperar, son 2 casos distintos, pero que sí, de alguna vez tienen que ver con la anterior gestión del expresidente Morales, ¿no? Ahora, el dictamen que obtuvo Rebeca Delgado sí tiene un peso jurídico, ¿no? Es del propio Comité de Derechos Humanos, a diferencia de este otro, que es una opinión de un grupo de trabajo, que está dentro de este Comité de Derechos Humanos. Entonces hay que esperar, todavía no hay que adelantarse seguramente a que el propio comité emita un dictamen al respecto. Sin embargo, este es un buen indicio para los demócratas, ¿no? Para los fines que ellos persiguen, donde este grupo de trabajo le está dando totalmente la razón, ¿no?, al señor José María Leyes en cuanto a las, en este caso, acusaciones que se le habrían vertido a él en la época del gobierno de Evo Morales, y que en este documento se está observando que había una violación a la presunción de inocencia y a determinados derechos políticos del señor José María Leyes. Muy bien, gracias, doctor Inarra. Yo creo que hasta acá estamos comprendiendo a cabalidad este tema, ¿no? Hay que decirlo claro. Creo que la conferencia de prensa que hoy han brindado los asambleístas demócratas está sobredimensionada en cuanto a lo que seguramente ellos desean, ¿no? Lo hemos precisado a rigor técnico. Pero también el doctor Luis Inarra nos ha dicho, tampoco es un tema menor, es decir, hay indicios, avances interesantes. Habrá que aguardar, sin embargo, un poco más para llegar a lo que hoy un poco querían hacernos entender algunas autoridades departamentales. Vamos con esa puntualización que es importante. Ahora veamos algunos segmentos del documento. A ver, hay una parte que, claro, como producción la hemos destacado para que sea el inicio mismo de lo que nos pueda decir el doctor Luis Inarra, quien
nos está colaborando justamente con la interpretación y el análisis de este tema. Ahí está justamente un tema que queremos destacar y que tiene que ver con una de las partes importantes y sobresalientes de este documento y que habla precisamente de cómo se podría, si vale el término, reparar la afectación que ha tenido José María Leyes, pero además pide inmediatamente se lo pueda beneficiar. Entonces, es parte del documento que seguramente usted ha podido observar, doctor Inarra. ¿Qué aspectos le gustaría destacar, o vale la pena, más bien ese es un mejor término, destacar de este documento que ha revisado? Bueno, como es un grupo de trabajo sobre derechos humanos que están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es importante considerar de que las denuncias que ha vertido la defensa del señor José María Leyes avisoran de que se le habría vulnerado el derecho a presunción de inocencia, algunos derechos políticos, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de opinión, ¿no? Y el grupo de trabajo en este informe le está dando la razón, en el sentido de que, por ejemplo, algunas manifestaciones del anterior gobierno por parte del vicepresidente y del expresidente, indicando de que ya se daba por, en este caso, que se había demostrado la culpabilidad en los casos Mochila 1 y Mochilas 2 de José María Leyes, se estaba adelantando esas autoridades, por más que sean del Poder Ejecutivo, a ya emitir un criterio que evidentemente viene a afectar a la imagen y también al prestigio de este profesional y alcalde, ¿no? Entonces, esto supone que el Estado podría estar vulnerando o está vulnerando el derecho de presunción de inocencia. Ninguna autoridad del Estado puede ya asegurar sin un previo juicio, y un juicio imparcial además e independiente del Poder Ejecutivo en este caso, y sin que haya injerencia, a eso me refiero, ninguna autoridad puede ya asegurar de que una persona determinada ya es culpable de un caso. Hay que esperar hasta la sentencia final. También en el documento hay una correlación de hechos donde se está observando de que ha habido un abuso de poder, ha habido abuso de poder también por parte de la policía, se presume que hay injerencia por parte del órgano ejecutivo en el órgano judicial, cuestión que lamentablemente en nuestro país, y si me permite una pequeña crítica, Cristian, nos estamos mal acostumbrando a que el Poder Ejecutivo esté entrometiéndose en las funciones del Poder Judicial, y además los propios jueces no sean lo suficientemente fuertes como para resistir esas presiones del poder político dentro del Estado, algo que raya en la violación al Estado de Derecho, en la violación de los derechos. Y si esto va a seguir así, vamos a ir viendo más casos todavía como este ante tribunales e instancias internacionales, ¿no? Bien, ahora voy a hacer referencia a un par más de conceptos que están dentro de esta opinión que emerge de una instancia, de un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, tal como ha explicado con mayor precisión el doctor Luis Inarra. A ver, se habla de que con este documento, con esta opinión, se estaría demostrando la inocencia de José María Leyes y su calidad de perseguido político. ¿Son declaraciones que se acercan a la realidad o más bien se alejan? Bueno, es que hay que entender de que este grupo político no es un tribunal judicial, ¿no? Ni siquiera llega a tener un nivel de árbitro, ¿no? Entonces, es un grupo político que evidentemente está compuesto por juristas. ¿Grupo político se llama? ¿Grupo de trabajo? Es un grupo de trabajo, ¿no? Perdón. No es un grupo político, es un grupo de trabajo del Comité de Derechos Humanos que está además compuesto por juristas. Sí. ¿Ya? Entonces, la gran parte de los juristas que lo componen son internacionalistas. Sin embargo, no tiene el rango de un tribunal internacional, entonces no puede emitir sentencias, no puede obligar al Estado al cumplimiento de sus decisiones. Simplemente lo que está haciendo aquí es pedir, si uno lee la última parte, informe al Estado boliviano sobre cuáles son los avances en relación al caso y a los derechos del señor José María Leyes, ¿no? Entonces, le está pidiendo que informe el Estado a este grupo de trabajo y al Comité de Derechos Humanos al cual pertenece este grupo de trabajo. Le está pidiendo para ver qué medidas está adoptando Bolivia en su legislación interna para que no se vuelva a repetir este tipo de actos o de violaciones a los derechos de las personas.
también le está pidiendo al Estado boliviano un informe respecto a posibles formas de reparar estos daños, ¿no? Entonces no le está ordenando la reparación de los daños, que es diferente. Entonces hay que diferenciar los términos que unos pretenden que tiene este documento de los términos que realmente tiene este documento, ¿no? De acuerdo. Está clarísimo el tema. Yo iba a hacer la última consulta en referencia a esto, pero usted ya se ha adelantado, me parece de manera muy pertinente, porque también en la conferencia de prensa se anunciaba de que se ordenaba al Estado beneficiar a José María Leyes con una indemnización. Usted ya ha hecho la explicación en gran medida, simplemente le voy a pedir que, para que no haya duda, lo remarquemos, por favor, este punto. Sí, bueno, al final de este documento, de esta opinión, de este grupo de trabajo, se le pide al Estado que informe en este punto en especial sobre qué avances estaría teniendo el Estado boliviano sobre posibles medidas para reparar los daños, de reparaciones. No le está ordenando reparar, ni tampoco está estableciendo un monto determinado para la reparación, ¿no? Algo que sí en su momento, en el caso de Rebeca Delgado, en el dictamen, en un dictamen ya de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya se ordenó la reparación. No se fijó el monto, pero sí se ordenó la reparación. Entonces, mucho tiene que ver qué tipo de términos se utilizan en estos documentos para ver si realmente de ahí podemos desprender un carácter jurídico vinculante o no, ¿no? Muy bien, le agradezco muchísimo, doctor Inarra, nos ha servido su participación y el análisis que nos ha ayudado a hacer para comprender de correcta manera este documento. Nosotros, por nuestra parte, por supuesto, hemos hecho el seguimiento del caso, hemos consultado diferentes fuentes. Era absolutamente necesario tener una opinión técnica al respecto. Y yo al momento de despedirme simplemente le pido que por ahí, si algo hemos omitido y usted considera importante, lo podamos exponer ahora y con eso estamos cerrando. Sin embargo, bueno, un punto último, ¿no? Creo que es importante de que cada vez más podamos recurrir las personas que vemos que nuestros derechos se están vulnerando, no solamente los políticos, sino cualquier ciudadano. Es algo que es importante que entiendan los propios abogados y también los ciudadanos que podemos recurrir ante tribunales internacionales. Tenemos la Corte Interamericana, es decir, todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos al cual pertenece este grupo de trabajo, ¿no? Entonces, cuando vemos que se nos están vulnerando nuestros derechos por parte del Estado principalmente, podemos recurrir a esos tribunales y evidentemente no hay que hacer un mal uso de estas instancias simplemente porque en realidad hay una garantía más de que estos tribunales o estas instancias internacionales satisfactoriamente no gozan de interferencias o no son, digamos, intervenidas por el poder político, ¿no? Y es algo que en Bolivia tenemos que generar, que nuestro poder judicial cada vez más vaya hacia un camino de una independencia judicial, porque obviamente, ¿no? Como decía en la Revolución Francesa, la Constitución Francesa de 1791, decía que un pueblo donde no tiene asegurado sus derechos ni donde se garantiza la separación de poderes, no tiene constitución. Es una frase hermosa que hay que tomarla en cuenta para construir nuestro propio Estado, ¿no? Muy bien, reiterado agradecimiento. Gracias por la visita. Muchas gracias, Cristian.